Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Y vamos a continuar con este tema de el nuevo orden mundial y la segunda parte del tema de hoy, que es la adoración. Vimos la primera parte ya, vamos a ver entonces la segunda parte. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura es personal ni es por iniciativa humana, sino al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Tenemos entonces la palabra más segura, la palabra profética, que es la palabra de Dios, el pensamiento, la expresión del pensamiento de Dios. Y pongo esa palabra de inicio porque si la palabra no habla del tema del nuevo orden mundial y de las cosas que han de venir, entonces sencillamente es palabra de hombre. Pero dice acá en el versículo 19 que presten mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. El mundo, hermanos, en este momento no sabe por dónde va. El camino que el mundo en este momento tiene es un camino de sombras. Hay desesperanza, todos quieren volver a la normalidad, todos quieren decir: ¿cuándo me van a quitar el tapaboca ya y se va el coronavirus y entonces ya y volvemos otra vez a los tiempos pasados? Hermanos, esto no se va a ir. Esto va a seguirse transformando en la tierra. Más pestes van a venir. Eso no es como antes, ni va a ser como antes. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo donde la iglesia no se está dando cuenta que aún la palabra, Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 6. Mateo capítulo 24, versículo 6. Por ahí me ofrecieron una agüita a mí. ¿Sí? ¿Estaba por ahí? Mateo capítulo 24, versículo 6 al 13. Y sería muy bueno que usted pudiera subrayar esta palabra, porque esta palabra es la que se está viviendo en este momento. Estamos exactamente en Mateo 24 del 6 al 13. Ese es el tiempo, el cronos de Dios. En ese momento es que estamos en el mundo, tanto el mundo como la iglesia, por supuesto, porque la iglesia está allí todavía. Dice el versículo 6, Mateo 24, versículo 6, de la siguiente manera: oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Hay una guerra inminente en este momento, que es la guerra entre Rusia y Croacia. Pero realmente no es Croacia, es la OTAN. Y la OTAN es la unidad de los países del Atlántico, ¿cierto?, que están unidos junto con Estados Unidos para defender a Croacia de una posible intervención de Rusia a este país. ¿Por qué esta pelea? ¿Por qué estas circunstancias? Porque Croacia, Lituania y los países que hay alrededor de Rusia y que unen con los países europeos están llenos de gas.
Y esa es la verdadera circunstancia por la cual están o quieren pelear, porque Rusia no puede soltar el gas que le proporciona a Europa completa. Entonces Europa depende de Rusia del gas, y ese país de Croacia pues tiene muchos yacimientos al respecto. Y esto, hermanos, lo que yo creo personalmente, Dios quiera que me equivoque, pero creo que es la guerra, es la última guerra para comenzar la tercera guerra mundial. Esa guerra sí se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Por todo lo que está sucediendo alrededor, por lo que dice la Biblia de Og, de Magog, y cómo se va a llevar a cabo esa guerra comenzando en el norte. Todo está explicado en la palabra, y esta guerra hará que este mismo año pasen más cosas. Sigamos leyendo. Muchos, estamos en el 6, versículo 7. Bueno, dice el final del 6 que no lo leí completo. Pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino con otro reino. ¿Y habrá qué? Hambres, pestes y terremotos en muchas partes del mundo. Las pestes ya comenzaron. Dentro de unos cuantos meses ya no es Omicron, ni Deltacron, ni coronavirus, sino que será, no sé, Megatron, porque pues para allá vamos todos. Y a la final quedamos como los Transformers, porque todos esos nombres los están sacando desde ahí, de esas películas. Entonces, realmente vienen más pestes, y estas pestes que no fueron producidas por Dios, sino por el hombre, van a hacer daño al mundo entero. Pero la razón principal, tanto del problema de las pestes como de las guerras, es el hambre que va a haber. 2022 va a ser un año donde va a haber mucha situación y escasez económica en el mundo. Muchos países se quebrarán debido a que no pueden sostener su estilo de vida, y el empleo escaseará. Habrá dificultades en la parte económica, y tenemos como iglesia que prepararnos. A muchos no les gusta hablar de estas cosas, pero es que realmente lo que Dios me ha puesto, por lo menos para nosotros, ese año es: prepara a la iglesia, prepara a mi iglesia. La iglesia se tiene que preparar para todos estos acontecimientos que vendrán. Entonces tenemos que aprender a ser muy buenos economistas, a ahorrar el dinero, a no gastar en lo que no se debe gastar, y saber tener sabiduría y prudencia en el manejo del dinero, saber en qué se debe invertir y no, porque vendrán negocios de todo tipo para que les multipliquen el dinero de un día para otro, porque vendrán negocios donde la gente todavía se deja convencer, y porque quieren encontrar la solución a su problema económico. Pero realmente es Dios quien guardará sus economías si usted hace caso y es buen administrador. Entonces, la iglesia va a estar guardada por el Señor, pero la iglesia también va a ser enseñada por todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Dice el versículo 8: sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Yo quisiera venirles a contar aquí, gloria a Dios, aleluya hermano, Dios nos va a prosperar, nos va a bendecir, aleluya hermano, como dice un predicador por Estados Unidos que lo han criticado mucho, que Jesucristo no ha venido porque no dan más plata.
Increíble. Y la gente entonces da más plata para que Cristo venga más rápido. Y es una locura. ¿Por qué? Porque la gente no quiere leer la palabra de Dios. Entonces quieren creer al que está predicando de amén, amén, amén. No, no todo se le puede decir amén. Y ese año va a ser un año donde vamos a ser muy confrontados con los principios de Dios, porque Él quiere que su iglesia sea preparada. Y dice, es solamente comienzo de dolores de parto. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán, y en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Ese año comienza lo que llamamos la persecución real de la iglesia. Ya se está viviendo en Irán, se está viviendo en muchos países. En China se hace mucho rato. En China usted no puede sacar una Biblia así porque lo meten a la cárcel. Estamos hablando de 1.300 millones de personas. Allá no se puede sacar una Biblia, no se puede orar, no se pueden reunir 4 o 5 personas para orar ni cantar al Señor. Lo tienen que hacer en sitios subterráneos, escondidos, pasito, que no lo escuchen los vecinos, porque entonces llaman a la policía y a usted se lo llevan. O sea, esto está pasando, es real. Pero ahora también la iglesia en el mundo va a ser perseguida por muchas acciones, por muchas cosas, desde los que no se dejan vacunar, como los que van a impedir las reuniones. Vamos a tenernos que reunir tal vez en casas. No sé qué va a pasar, pero esta persecución es real. Y dice acá en el versículo 10, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. No hablemos de otros países, hablemos de Colombia. ¿Escucharon la noticia de cómo un joven de 26 años a las 3, 4 de la mañana, por haber peleado con sus padres, se levantó, le roció gasolina a la casa completa y los quemó a todos? Escuchó de un tío que acababa de estaba en esto incondicional, que salió de la cárcel y en un descuido quiso aprovecharse de su sobrina de 13 años, creo que 16 años creo que es, y sencillamente como no se dejó y todo eso, entonces en la misma casa la apuñaló y la mató, después de estar 13, 14 años en la cárcel, él por homicidio, y ahora vuelve y lo hace con una sobrina suya. ¿Se está dando cuenta del tipo de noticias que están pasando? Todo lo que está sucediendo. Y no vamos a hablar de un hermano que coge a su mamá y a su otro hermano y los apuñala y los coloca allá en una cama y los acomoda como si hubieran suicidado, sencillamente para poder tener la herencia del dinero o de las cosas que tenía el peluquero ese. Y el problema, hermanos, es que se nos está volviendo el corazón de piedra y ya no sentimos nada. Ya colocaron una bomba allí comenzando el año y ¿sabe que en Arauca han matado 29 personas asesinadas por esos grupos que están al margen de la ley? Y estamos viendo una sedicia en la manera de actuar, porque se está cumpliendo la palabra que dice, y el amor de muchos se enfriará. En esta posición es que estamos en este momento, y lo estamos viviendo en carne propia, lo vivimos en nuestro propio país, pero el mundo no nota nada de eso. Y el problema es que parte de la iglesia también le está pareciendo que fuera normal. Y no es así. Son señales para nosotros de cómo Dios nos está avisando
lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 54. Lucas capítulo 12, versículo 54 al 56. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo: cuando ustedes vean que se forman nubes en el occidente, ustedes dicen: viene la lluvia. Y tienen razón. Cuando sopla viento del sur, ustedes dicen: hoy será un día de mucho calor. Y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Los tiempos presentes. Estas son señales que están pasando y son las que tenemos que aprender a interpretar y darnos cuenta de que lo que está sucediendo no está sucediendo por casualidad, ni porque es que el hombre decidió hacer esto o lo otro, sino porque ya hay algo que se está moviendo en la atmósfera, y es el espíritu de la apostasía y del anticristo. Y estamos como iglesia mandados a observar bien los tiempos para distinguir e interpretar las cosas que están sucediendo. Por eso este año, hermanos, es un año de mucho aprendizaje para la iglesia. Usted tiene que empezar a llevar su cuadernito, a llevar su Biblia donde quiera que vaya, y empiece a notar, porque Dios le va a empezar a dar frases, le va a empezar a dar palabras. Usted va a tener momentos en el que va en el carro, en el que está trabajando, y de un momento a otro van a venir pensamientos de Dios a su mente. Y usted se va a acordar de la palabra. Inmediatamente anote. Porque Dios quiere mostrarle algo para que usted vaya y estudie en casa, porque Dios va a revelar muchas cosas en ese tiempo. Pero si vamos a Nehemías capítulo 9, versículo 6, podemos observar y recordar la enseñanza que hablábamos en estos días, hace 15 días, donde dice el versículo, Nehemías capítulo 9, versículo 6, donde dice: sin embargo, algunos hombres estaban, estoy equivocado acá, estoy en Números, Nehemías capítulo 9, versículo 6, dice de la siguiente manera: solo tú eres el Señor, tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas, hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Dice aquí que todas las cosas que Dios creó lo adoran, y que todo lo creado adora a Dios. ¿Por qué está sucediendo esto en el mundo? ¿Por qué está pasando todas estas cosas? Sabemos que son consecuencias de muchas cosas que el hombre ha hecho, pero aparte del hombre hay un mundo espiritual que también se está moviendo de una forma impresionante. Las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes de maldad se están acomodando y alineando, porque tienen un propósito infernal, porque ellos trabajan para Satanás, sirven a Satanás, y Satanás no está perdiendo el tiempo, porque él sabe que el tiempo se le está acabando. Y cuando usted ve a una persona que se está ahogando en una piscina o en un río, él está
moviendo sus brazos en sus últimos momentos, saca el más esfuerzo grande para poder nadar, no dejarse hundir y agarrarse de donde pueda. Por eso el salvavidas no se tira en ese momento, sino que espera cuando él ya se empieza a hundir, cuando ya está cansado, porque si no, ¿qué pasa si el salvavidas se tira antes? Eso fue lo que pasó hace como 15 días también, de un hombre joven de 26, 27 años, que se tiró al río para salvar a una niña que se estaba ahogando, y la mamá se tiró para salvar a la niña y las dos se estaban ahogando. Y entonces se tiró este hombre, sacó a la niña, pero cuando volvió trató de sacar a la mujer y se ahogaron los dos. Están pasando muchas cosas, hermanos, y todas esas cosas nos tienen que enseñar algo que está sucediendo, y así está pasando. El diablo le están quedando poco tiempo, pero también está pataleando y tratándose de llevarse al que pueda, engañando al mundo entero y haciendo aún que muchos de la iglesia de Cristo alejen su mirada de Él. La iglesia cristiana hoy está sufriendo los estragos más grandes que han habido en todo el tiempo que ha habido desde hace 2000 años. Hablemos de nosotros en Armenia. La iglesia cristiana de Armenia está totalmente dormida, está incrédula, está desanimada, está perturbada, y su Dios ahora, su ídolo número uno, es el noticiero de las 12. Están más pendientes del noticiero, de las noticias, de lo que está pasando, que de lo que Dios habla y dice que va a pasar. Y por eso la desesperanza, la incredulidad, el desánimo, y por supuesto todo esto con un solo fin: que la iglesia pierda su fe en Dios en medio de las pruebas. Dice Nehemías que todo lo que respira alabe al Señor, que todas las cosas creadas son para adorar a Dios, que aún los ángeles adoran a Dios. Entonces decíamos que el término adorar es atribuir, honrar, dar honor, gloria, grandeza, reverencia, dignidad, reconocimiento a Dios. Por eso el Salmo 150 dice que todo lo que respire alabe al Señor. Y hay muchas formas de adorar. Decíamos que adorar a Dios lo podemos hacer por medio de la oración, de la alabanza, de la enseñanza, de la ofrenda, por medio también del servicio, porque la adoración es la respuesta humana ante la revelación de Dios por medio de la creación. Escuche con atención. Usted y yo somos unos recién nacidos de la manera en que se adora a Dios. El hombre común, el hombre del mundo, no sabe adorar a Dios. Y sabemos la razón, porque ¿cómo nacimos de Dios? Separados de Él. Por lo tanto, el principal objetivo que tenía Satanás cuando atacó o vino a engañar a Adán y a Eva era que ellos quedaran separados de Dios, muertos, porque lo único que hace que el hombre camine correctamente delante de Dios es el adorarle. Es la razón por la cual Satanás dejó de ser Lucero para convertirse en Satanás. ¿Por qué quería él? ¿Qué es lo que quería? ¿Recuerdan Isaías? Subiré, me sentaré y seré semejante a Dios. Montaré mi trono
¿Para qué? Para que los ángeles lo adoraran y el ser humano lo adorara. Esa fue la razón por la cual Satanás, en este caso Lucero, dejó de hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra en Ezequiel 28, hasta el día en que se halló en ¿qué? Maldad. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día en que se halló en ti maldad. ¿Qué es maldad? Pecado. ¿Qué es pecado? Lo que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Cuál era el pecado que quería? ¿Qué era lo que quería Satanás? Que lo adoraran a él. Y aquí fue donde Dios no me ha dejado pasar, porque siento de parte de Dios que lo que Él quiere es que yo entienda y que la iglesia entienda y que seamos enseñados realmente en lo que es adorar a Dios. Porque la iglesia, mis hermanos, el primer paso o lo primero que debería aprender a ser un nacido de nuevo es adorar a Dios. Cuando usted nace de nuevo, usted lo primero que tiene que sentir es un amor por Dios. Pero para representar ese amor, tiene que hacerlo adorándolo. Lea Isaías 43:7. Mire cómo lo dice allí el profeta. Isaías 43, versículo 7. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria y fui yo quien los formé. Me gustaría que alguien que tuviera la Reina Valera me lo respondiera, lo leyera. ¿Alguno tiene la Reina Valera? Léalo en la Reina Valera. Sí. ¿No hay otra versión por ahí? ¿Sabe qué dice otra versión? Dice así, la traducción latinoamericana. Dice, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. ¿Cómo le parece? Dios creó al hombre para que lo adore y le cante alabanzas. Pare de contar. Porque Dios no necesita nada de la creación, pero hizo al hombre un poco menor a los ángeles. Pero los ángeles, ¿acuerdan el orden? Está Dios. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cómo le parece? Que sigue Cristo. ¿Y de Cristo qué sigue? Bueno, no, el Espíritu Santo digamos que está ahí ya. Pero del Padre o de Dios sigue Cristo. ¿De Cristo sigue qué? ¿Qué sigue? No, los hombres. Ese es nuestro error. Creemos que los ángeles son tenidos de más alta estima que el hombre. Pero no, Dios creó los cielos y la tierra pensando en el hombre. Y creó los ángeles en servicio de ellos. Entonces es Dios, Cristo, hombres, ángeles. ¿Cómo le parece? Así que por eso nosotros no le pedimos a los ángeles. Porque los ángeles ¿a quién sirven? ¿En beneficio de quién? Del hombre. Entonces, viendo este orden en que Dios creó, Él creó los ángeles porque sabía que el hombre los iba a necesitar para el millennium, para vivir eternamente con Él. Entonces los ángeles siempre servirán al ser humano, a los hijos de Dios. ¿Con qué vamos a ir a esos planetas, a esas galaxias, a esos universos? Porque dice la palabra que cielo y tierra ¿qué? Pero ¿cuántos cielos?
Dice cielo, no los cielos. Él va a cambiar un solo cielo. ¿Cuál? Este, el primer cielo, este. Pero el universo continuará. Él no va a cambiar los cielos, Él va a cambiar el cielo y la tierra que está en ese cielo. Léelo. 43:13, ahí mismo en Isaías. Desde la eternidad y hasta la eternidad yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano, y nadie puede hacer lo que he hecho. Entonces vemos el mundo y creemos que está en desorden todo. No, hermanos. Jesús, el Dios Todopoderoso, ya había avisado desde antes por los profetas cómo iba a ser ese tiempo. Todo está bajo su control. Pero usted todavía está mirando las circunstancias y bregando a guardar un pesito para esta tierra, y bregando a tener y ahorrar para esta tierra. Y dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea que vamos a estudiar en el milenio la palabra, y después del milenio la palabra. Entonces, en esto es que tenemos que empezar a madurar, iglesia. Y estamos tenemos tanta visión de parte de Dios que hoy dijimos, hermanos, coloquemos 30 sillas porque 30 van a venir, y 30 vinieron. Bueno, aquí se nos volvió la iglesia, ya otra prédica. ¿Isaías qué? 8. Leámoslo. Isaías 8, versículo 12 dice así: no llames conspiración a todo como hacen ellos. No vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Amén. Amén. No tengamos temor de lo que dice el mundo. Temémosle a lo que Dios dice que va a pasar, y que estemos guardados en Él. Qué peligro, hermanos, porque más de la mitad de la iglesia cristiana que había hace 2 años, hoy no está. No hay. Las iglesias ya no se llenan acá en Armenia. Aquí ya no hay esas reuniones tan grandes donde había muchos seguidores. ¿Sabes quiénes son los que han quedado? Los que son discípulos. Entonces el mismo Dios está purificando su iglesia y está haciéndole ver a los que están cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo. Hay muchos que son creyentes o seguidores, pero otros, los que van a ser arrebatados, ¿van a ser cuáles? Los discípulos. ¿Tú eres creyente o eres discípulo? A ver, levante los que son discípulos. Y los otros se van a ir para donde. Entonces, necesitaba entender lo que Dios me estaba hablando con esa palabra. Y prácticamente lo que Dios me compartía mientras la estudiaba es: mi iglesia necesita entender lo que es la adoración, porque por eso comenzó el problema en los cielos. Lo que hizo Lucero fue un problema de adoración. Pero ¿qué hay escondido en la adoración que nosotros no hemos entendido? Wilmer, te hago una pregunta. Disculpa ahí que te coja así. Sencillo, tranquilo.
¿Para ti qué es adorar? Dinos. ¿Qué es adorar a Dios? Reconocer que Él es el único. Amén. Amén. ¿Quién más? Entonces, a esos que llama discípulos, los está apartando para confirmarles qué es y cómo es. Una mujer, honrarle. Ok, bien. ¿Alguien más que me dé otra definición de adoración a Dios? Esperanza. Y adoraremos. Entonces, adoración es un acto, es una acción, es un hacer ante algo que creo. La adoración no es solamente, sí, yo adoro a Dios. No, la adoración tiene que transmitirse en mi ser, en mi alma, y llevarla a una acción. Y eso es lo que Dios me está enseñando, hermanos. Me está enseñando. Porque como le decía ahora, nosotros aún como iglesia no sabemos qué es adorar. Tenemos la frase, pero no tenemos el hecho, la acción. La adoración, hermanos, es el acto de tributar reverencia u homenaje a Dios. Escuche, es el acto de tributar reverencia u homenaje a Dios. Eso es la adoración. Y esas 4 palabras significan esto. Es un acto. Acto es ¿qué? Un hecho, una obra, una acción, un servicio. Mire que es una acción. ¿De qué? De tributar. ¿Qué es tributar? A ver, los contadores, ¿qué es tributar? Bueno, tributar es ofrecer veneración como prueba de gratitud o admiración. Porque usted estaba pensando en el tributar impuestos. No, es tributar. Tributar es ¿qué? Ofrecer veneración. ¿Qué es veneración? ¿Qué es venerar? ¿Usted qué ha venerado en su vida? ¿Qué es venerar? ¿Qué piensan que es venerar? Es cierto, es wow, o sea, es exaltar, es wow, hermano, o sea, venia, o sea, ¿a usted quién le hace venia? Al que, uy, hermano, mi respeto, ¿cierto? Es tremendo. Entonces, esto es tributar, ofrecer veneración como prueba de gratitud o admiración a Dios. Adoración, el acto de tributar reverencia o homenaje. Y reverencia o reverenciar es una actitud de profundo respeto y amor a Dios. Reverenciar es actitud de profundo respeto y amor a Dios. Y homenajear es acción de sumisión a Dios y dar reconocimiento por quien Él es. Entonces, adoración, hermanos, es el acto de tributar reverencia o homenaje a Dios. Y hemos visto las 4 palabras, la definición de las mismas. Entonces, la adoración es un acto externo motivado por un sentimiento interno. Si yo digo que adoro a Dios, pero no lo muestro,
con mis hechos, entonces tal vez no es adoración, es otra cosa. Yo respeto las cosas de Dios. Sí, yo creo que Dios existe, pero no lo está experimentando ni lo está sintiendo porque no lo está ¿qué? Expresando. ¿Cuántas veces nos hemos callado ante nuestros amigos sin honrar a Dios? ¿Cuántas veces no decimos, pero la verdad estamos negando a Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos de ustedes, sus familiares o sus amigos o sus conocidos, se dan cuenta que en el momento en que habla con usted, usted es una persona discípula de Cristo? Sería de interés darnos cuenta lo que hacemos. Y no se trata de lo que uno, la adoración no se trata de lo que uno recibe. Entonces, ¿qué es la adoración? ¿Se trata de qué? Sino más bien de lo que uno puede darle a Dios. La adoración no consiste en lo que yo puedo recibir de Dios, sino en lo que yo puedo darle a Dios. La pregunta es, ¿y usted qué le puede dar a Dios si Dios lo tiene todo? Entonces cumplimos la ley, porque no se trata de ley. Sí. Entonces, ¿a Dios no le podemos dar nada? Vea, hermanos, lo único que podemos darle a Dios es la adoración. No hay más. No tenemos nada más que poderle dar. Y por eso Él creó al ser humano, porque no es que Él lo necesite, es la forma de expresar el ser humano. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que hiciste pensando en mí. Entonces, eso es lo que Dios recibe. Eso que hay entre el corazón y el espíritu. Eso que cuando decían a alguien, decía que le decían a algún joven que demostrara que Dios existe, que demostrara físicamente que Dios existe para él creer en Dios. Y le decía a la muchacha, le decía, ¿usted ama a su esposa? ¿Ama a su mamá o ama a su papá? Ah, sí, muéstreme cómo lo ama. Si le abrimos el corazón y lo partimos y le sacamos todos los órganos, ¿ahí encontramos el amor de Dios? No. Entonces, ¿dónde está el amor? Pero las acciones demuestran ese amor. Y es ahí donde, iglesia, vamos ese año a aprender a adorar a Dios, a aprender a tener tiempos de adoración realmente a Dios. Vamos a que el Señor lo hagamos que se enamore más de nosotros en medio de la adoración, porque el que está enamorado, antes de que pida algo, ¿qué hace el otro? Se lo da. Porque Dios dice que Él sabe aún lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. ¿Pero a quiénes? A los que lo adoran en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, en la antigüedad o desde la antigüedad se demostraba la adoración en una acción. Vamos a ver si se acuerdan viendo películas. Besando la mano. Llegaba uno con una parte, ¿cierto? O llegaba un rey, ¿y qué hacían los súbditos? Eso. Le cogían la mano y la besaban, le besaban la mano. Eso
exponiéndose, pues hablando de exposición, eso es una forma de ¿qué? De adorar al rey. ¿Sabe cómo se reconocen o cómo se saludan los musulmanes? ¿Cómo lo hacen? Con beso, y a los dos lados. El beso siempre ha sido una forma de expresar adoración a esa otra persona, respeto, reconocimiento. Otra es caer sobre las rodillas. ¿Se acuerdan también en los reinos, en las películas, que tienen que ir los súbditos? De rodillas delante del rey. Otra es tocar el piso con la frente. Postrarse. Por esta razón y estos pequeños ejemplos, la adoración no es solamente alabanza. Esa es una, la alabanza. Es una de todas las maneras en que nosotros podemos adorar a Dios. Veamos unos ejemplos rápidos. Génesis 4:26. Alguien que me lo lea desde allá. Génesis 24, versículo 26. El que lo encuentre primero lo va diciendo. ¿Qué hizo ese hombre? ¿Cómo adoró? Inclinado hasta el suelo. ¿Qué es eso? Colocaban la frente contra el piso para adorar. Ahí a Dios. Vaya a Éxodo 33:10. Veamos otra manera en que expresaban estos hombres la adoración a Dios. ¿Quién tiene Éxodo 33:10? Oh, en la otra versión dice, y adoraban a Dios. ¿Qué hacía el pueblo? Adoraba cuando estaban allá en el desierto, cuando en el centro estaba el tabernáculo, las tribus estaban alrededor. ¿Y cuándo era que adoraban? ¿Cuándo? Cuando la nube que estaba encima del tabernáculo se detenía. ¿Y la nube qué significaba? ¿Recuerdan? La presencia de Dios. ¿Y qué hacía el pueblo? Adoraba. Otro ejemplo, Éxodo 34, versículo 8. ¿Cómo adoró Moisés? Puso la cabeza ¿dónde? En el piso. Y adoró a Dios. Mire que toda adoración me lleva a una ¿qué? Acción. Y eso es lo primero que el Señor quiere que rescatemos hoy. Hay una acción en toda adoración de todo ser humano a Dios. Josué 5:14. Miremos cómo lo hizo Josué. ¿Quién lo tiene? Ahí entonces, ¿qué estamos viendo de esos profetas? ¿Cómo era que esos hombres antiguos adoraban a Dios? Pero era una consecuencia de algo. Porque yo me podría postrar acá ya y listo y adorar a Dios, pero no era porque se tiraba al piso y arrastraba la cabeza y no era. ¿Qué era lo que los hacía a ellos postrarse delante del pueblo? Y aún el pueblo también hacerlo delante de Dios. ¿Qué era lo que los incitaba? ¿Qué los llevaba a eso?
¿Cuál era el sentimiento que los llevaba a llevar esa acción? Reconocimiento, homenaje, reverencia, agradecimiento, creer que la presencia de Dios estaba ahí. ¿Qué más? Humildad, sumisión, sujeción, obediencia. ¿Eso qué me produce? ¿Qué es? ¿Cómo le puedo llamar a todo eso junto? ¿Por qué lo hago? Porque le estoy diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo te creo. Yo te creo. Pero si vamos a ver nuestras vidas, cosas en el día que hacemos, ¿cuántas de las que hacemos no son de acuerdo a lo que Dios dice? ¿Y qué le estamos diciendo a Dios cada vez que las hacemos? No te creo. Entonces, como no le crees porque haces lo contrario en ese momento, entonces no hay en ti ¿qué? Adoración. Y como no hay adoración, no hay forma de expresarlo. Entonces, eres egocéntrico, ególatra, orgulloso, soberbio, altivo, rebelde, y a la final terminas hasta dándote pena arrodillarte en tu casa cuando tú estés orando para que tus hijos no te vean. O en la iglesia te da pena levantar las manos porque, ay no, qué boleta yo levantando las manos solos. Y empezamos realmente, esa adoración está enfocada ¿en quién? En mí, no en Dios. Me estoy enfocando en una oración es en mí mismo, no a Dios. Porque si fuera en Dios, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo angosto, nada, ni potestades, ni ángeles, ni principados, ni muerte, ni vida, nada me podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Y en esto es que Dios quiere que este año seamos muy direccionados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros actuemos como los ejemplos que Él nos muestra en el Antiguo Testamento. Uno más, Hebreos capítulo 11, versículo 21. Miren allí en Hebreos 11, en el capítulo de la fe, de los hombres grandes de la fe. Miren lo que hizo Jacob. Hebreos capítulo 11, versículo 21. ¿Quién lo tiene? Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el seno. ¿Cómo adoró? Apoyado en el bordón. ¿Y qué es un bordón? Un bordón es un bastón, como una vara, que es igual al tamaño de un hombre. Entonces él, aquí estaba la vara, y en la parte de arriba de la vara, eso era madera, y tenía también un recubrimiento, no sé si lo ponen arriba o abajo, de hierro. De hierro, yo pensé que era abajo para que no se pelara, de hierro. Pero dice que él se apoyaba ¿en qué? En el bastón, se apoyaba en la vara y adoró a Dios. ¿Qué significaba el bastón y la vara en la antigüedad? ¿Qué levantaba Moisés cuando iba a abrir el mar? La vara. ¿Qué tocó en las aguas? ¿Con qué tocó las aguas? Con la vara. ¿Qué representaba la vara? La autoridad. Entonces, ¿qué está diciendo? La de Dios, la autoridad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jacob con esa acción? Que él reconoce que tiene la autoridad de Dios, pero que la pone ¿a qué? ¿A su qué? A su servicio. Porque ¿de quién es? Eso es sumisión. ¿Qué fue lo que tuvo que enseñarle Dios a Jacob? Sumisión. Y así era como él, dice, oraba por su familia. Interesante estos diferentes elementos que hemos visto. Wow, se nos fue el tiempo, hermanos.
Vamos a tener que dejar ahí. Me quedó medio. Pero más importante que todo esto es que la razón por la cual Lucero quiso colocar su propio reino, su propio trono, era porque él lo que quería era ¿qué? Que lo adoraran. Cuando el Señor Jesucristo, bueno, no me quiero adelantar ahí porque estoy adelantándome, dejémoslo ahí. Si ese era el principio que Lucero tenía, ¿qué hay escondido en la adoración que puede hacer a un ser perfecto que se vuelva envidioso? ¿Qué puede haber? ¿Qué siente usted cuando su hermano en la sangre le va muy bien, está progresando y le está yendo bien, y usted está yéndole mal? ¿Usted qué siente? ¿Hacia dónde el pecado lo arrastra? A la envidia. Cuando usted ve a la iglesia tal que está progresando y que está creciendo y que tal, y la iglesia suya es pequeñitica, usted de alguna manera, venga, ¿y por qué nosotros no crecemos así? ¿Por qué? ¿Qué nos falta? ¿Qué es que ellos tienen esto? Es que es, ¿sí me entiende? Es hacia donde el corazón del hombre va. ¿Por qué? ¿Qué decía Jesús del corazón? El corazón del hombre es engañoso. ¿Será que lo hizo imperfecto Dios? No. ¿El corazón qué es? Los pensamientos. Ahora, ¿cuánto? No sé si ustedes lo escucharon en devocional esa semana, que decía, cuidado con los pensamientos. El peligro de la iglesia en ese tiempo es los pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos son los que el alma empieza a formar y arma las películas y arma todo. Que mi marido no llega, que hasta la hora que no llega. Eso es ¿qué se le viene a su mente? Está con el celular y préstame el celular. No, yo no le puse el celular. ¿Usted qué esconde? O sea, inmediatamente la mente brota inmediatamente ¿lo qué? ¿Lo bueno o lo malo? Lo malo. Y mientras tengamos un corazón engañoso, nuestra adoración no está limpia delante de Dios. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, ¿qué es el primer ingrediente que hay en la adoración? La fe. La fe. ¿Satanás tiene fe? ¿Qué piensan? Porque la fe viene ¿por qué? Y el oír la palabra de Dios. Entonces Satanás cumple la palabra de Dios. No tiene fe. Entonces el nuevo orden mundial, para ir terminando, está basado en una agenda llamada 2030. Y esa agenda 2030 que ustedes ya han escuchado por ahí es la que está planeada para el 2030 y en la cual los países se unificarán a causa de las pestes, de los terremotos y de las guerras y el hambre que va a haber. Se unifican y van a buscar
colocar a una persona que sea la que direccione y dirija el mundo entero. ¿Quién está dirigiendo todo esto? Allí va a estar el anticristo, que es la bestia. Y la segunda bestia, ¿cuál es la otra bestia? ¿Quién está detrás de esto? Satanás. Entonces, ¿qué va a hacer la bestia? O mejor, ¿qué va a hacer el anticristo y el falso profeta? ¿Qué van a hacer con la humanidad? ¿Qué es lo que van a buscar con el engaño? Que ellos adoren ¿a quién? A la bestia, al anticristo. Y el anticristo va a decir: yo los puedo salvar, yo les voy a solucionar el problema económico, yo voy a traer la solución a este mundo. Y a los 3 años y medio de estar gobernando el anticristo, entonces se despertará y mostrará realmente quién era, quién es el que está detrás de todo esto del mundo y con qué propósito. Satanás. ¿Qué está organizando? La adoración. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que lo adoren. ¿Quiénes? Todo el ser humano. ¿Qué fue lo que hizo realmente Adán y Eva después de que pecaron? ¿Qué hicieron Adán y Eva después de que pecaron? ¿Se cubrieron con qué? Con hoja de higuera. ¿Qué querían cubrir? Su pecado. ¿Ante quién? ¿Pero realmente estaban adorando a Dios? No, perdieron la adoración a Dios. El ser humano tiene que nacer de nuevo para poder aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Adán y Eva, entonces, ¿a quién empezaron a escuchar? Su problema estaba en sus pensamientos, conociendo el bien y el mal. Entonces, ahora dependían de que alguien más les hablase para que les mostrara un mejor camino. ¿Sabe qué pasa hoy con el hombre? Están buscando dependencia cada vez más de alguien mejor que los guíe por el mejor camino. ¿Qué va a hacer el anticristo? Los va a mostrar el mejor camino. Están buscando, el ser humano, los hombres, los países, están buscando a alguien que realmente les muestre el camino. Pero Jesús, hace 2000 años, en la cruz dijo: yo soy el camino. ¿Yo soy qué? La verdad. Y yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, ¿por qué el ser humano no cree en Jesús? ¿Por qué el mundo no cree en Jesús? ¿Y por qué la iglesia hoy se ha vuelto dura de corazón en sus pensamientos para creer las promesas y las profecías que dio Jesús? Y no quieren venir a la luz porque sus obras son ¿qué? Malas. Juan 10 y 3, Juan 3, 21. ¿Y qué es lo que necesitamos entonces como iglesia, para irnos ya? ¿Qué es lo que necesitamos como iglesia nosotros para dar ese primer paso en la adoración? Fe. Pero la fe viene ¿por qué? Y el oír viene. ¿Hace cuánto no lees la Biblia? ¿Hace cuánto no haces un estudio bíblico? ¿Hace cuánto no estás buscando en la Biblia cómo se adora a Dios? ¿Cómo lo hacían estos hombres? De rodillas, lo hacían con sus frentes en el piso, lo hacían aún. Dice que David lo hacía desde la cama inclusive. Pero no es la manera, aunque es una acción lo importante, sino la intención de ¿qué? Del corazón. Entonces, ¿qué es lo que Dios está mirando en ti todos los días? La intención del corazón. La intención.
Por eso nos vamos a sorprender muchas personas que se van a salvar y nunca las vimos en la iglesia, pero con la intención de su vida, de su corazón, mostraban verdaderamente que amaban más a Dios que a uno que estaba día y noche metido en la iglesia. Porque eso es lo que Dios está calificando, si se puede decir, evaluando. Es que las intenciones del corazón. ¿Cuál fue la intención de Satanás? Subiré, me sentaré, seré. Eso fue. Y dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Amado Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra. Este es un preámbulo, un abrebocas, Señor, de todo lo que nos vas a enseñar sobre la adoración, sobre ese nuevo orden mundial. Y darnos cuenta de que no son las acciones, ni las señales, ni los hechos que están pasando en el mundo lo que realmente te mueve a ti el corazón, sino la adoración de tu pueblo, lo que va a hacer que esta tierra mejore para su iglesia. Esta tierra, Señor, se arrepienta para que vengan a conocerte a ti.